Entonces, ahora vamos a hablar un poco de lo que es aneurisma de aorta abdominal. Digamos, ¿qué es un aneurisma? Un aneurisma es una dilatación focalizada de un segmento de la arteria aorta, en el cual supera en un 50% o más el diámetro normal del vaso. Esa es una definición clásica típica de aneurisma. Entonces, normalmente, esto ya lo saben ustedes, pero bueno, lo vamos a mencionar, generalmente son asintomáticos. ¿Cuándo producen síntomas? Cuando está con una complicación, que puede ser ruptura o algún otro tipo de complicación. Entonces, muchas veces son hallazgos, son pacientes que generalmente pueden consultar por problemas gastrointestinales, problemas urológicos, en el cual se les solicita una ecografía buscando alguna otra patología y terminamos con el hallazgo de un aneurisma. Entonces, no viene, digamos, en una patología, ¿qué pasa? Cuando el paciente se trata en la urgencia, tiene una mortalidad de más del 50%, cuando el paciente está complicado. Hoy en día en realidad se cree que es mucho más del 50%. ¿Qué pasa? Muchos de estos pacientes generalmente ni siquiera llegan al hospital. Entonces por ahí la estadística no es tan fidedigna. Todo lo contrario que en una cirugía electiva, tanto sea técnica abierta como endovascular, en líneas generales tenemos una mortalidad menor al 5%. Entonces, ¿cómo estudia un paciente con aneurisma? Bueno, la ecografía, pues muchas veces no lo dirían con la ecografía, está perfecto, un hallazgo, vino por un supuesto cólico renal, lo estudiaron, le encontraron un hallazgo, un aneurisma, o por listeriasis vesicular, terminan encontrando un aneurisma y no lo derivan con la ecografía. La ecografía es un muy buen método para una detección, es un método que no es invasivo, es rápido, es de bajo costo y es bastante sensible para lo que es la detección del aneurisma. Después, bueno, nos van a faltar varios datos, exactamente cuánto mide, cuál es el diámetro, qué vaso afecta, cuáles no. Entonces, y además es un método de elección para screening. Muchas veces hacemos campañas para detección, sobre todo en pacientes asintomáticos, en pacientes de más de 60, 65 años que tengan factores de riesgo, sobre todo tabaquistas o ex-tabaquistas. Entonces, la ecografía es un muy buen método para comenzar el estudio. Después, ¿qué otros estudios más hay? Angioresonancia magnética. Hoy en día se empieza a usar un poco más, pero todavía, digamos, no está en auge, digamos, no se lo utiliza demasiado debido al elevado costo y el tiempo que te lleva a hacer el estudio también. La angiotomografía. Bueno, la angiotomografía es el método de elección para el estudio de aneurisma de aorta. Digamos, hoy con los tomógrafos de última generación, que son multicorte, nos dan imágenes sumamente precisas, en lo cual en líneas generales no hace falta realizar una angiografía, un cateterismo previo al tratamiento de un aneurisma de aorta, salvo que estemos sospechando en que afecta algún vaso o esté asociada a alguna estenosis de algún ramo visceral o alguna patología asociada de miembros inferiores. En esos casos son muy poquitos, muy contados los casos en los cuales estamos haciendo angiografía o un cuello muy difícil en los cuales estemos haciendo angiografía previo al tratamiento. Hoy en día con la tomografía ya tenemos toda la información necesaria para poder tratarlo. Entonces, este es un caso, esto es una angiotomografía, de un aneurisma de aorta infrarrenal, en lo cual podemos ver que la calidad de la imagen es excelente. Después nosotros, digamos, tenemos que sacar con la tomografía, nosotros lo ponemos en un programa especial y lo que hacemos es tomar un montón de medidas. Cuánto mide el aneurisma, básicamente, para ver si lo tenemos que tratar o no, y después ver todas las dimensiones. Digamos, cuánto mide el cuello superior, el cuello inferior, los ejes, las curvaturas que tiene, si afecta o no afecta a los vasos renales, el trombo mural, bueno, un montón, digamos, las angulaciones propias de la aorta, digamos, son un montón las medidas que tenemos que saber para ver si lo podemos tratar por vía endovascular o no. Entonces, con respecto al tratamiento endovascular, bueno, en el mercado hay un montón de prótesis, hay un montón de marcas y cada marca por ahí tiene patentado algo diferente, una de las otras.
no es que hay una mejor y una peor. Hay una mejor para un paciente y hay otra que no es tan buena para ese paciente X. Entonces, nosotros tenemos que evaluar bien la anatomía y en base a eso definir qué tipo de prótesis o qué marca en realidad nos conviene para ese paciente o no. Entonces, este es un video en el cual vamos a mostrar la colocación de una de las marcas que por ahí es una de las más utilizadas. En este caso ya se disecaron las ingles, por ahí todavía, digamos, las prótesis siguen siendo de un calibre importante, por lo cual, para ingresar por vía femoral hacen falta disección. Hacemos una incisión en las ingles, buscamos las arterias femorales y a través de eso introducimos la guía, los catéteres y la prótesis. Entonces, ya disecamos ambas ingles y ya subimos la guía, que es nuestro canal de trabajo. Entonces, en este video lo que vamos a hacer, yo se lo voy a ir explicando. Este es el dispositivo y lo vamos a ir avanzando, digamos, a través de la guía. Perdón, vamos a sacar el volumen. No me hizo caso. Bueno, no me deja manejar el volumen. Bueno, lo que se utiliza es, subimos la prótesis, la desplegamos y la vamos desplegando en la aorta. Este es un dispositivo que es de un solo cuerpo, en lo cual tiene forma de pantalón la prótesis. Lo controlamos siempre con control radioscópico, digamos, siempre a través de la guía, desplegamos la pata contralateral y siempre lo manejamos a eso con control radioscópico. Vamos a sacar el volumen desde acá. En este caso, por este tipo de prótesis, ya liberamos lo que es el cuerpo principal, pero nos falta hacer la fijación proximal. Este dispositivo hay que poner una segunda parte de la prótesis, que es lo que le llamamos el CAF proximal. Ya tenemos el introductor, así es tal cual como lo vemos nosotros el paciente, donde subimos el cuerpo principal, le anexamos el CAF proximal y a través de la guía nosotros vamos a ir, estas son nuestras manos afuera del paciente, vamos a ir introduciendo la prótesis, el segmento que nos falta de la prótesis. Nosotros lo vamos viendo con control radioscópico, cómo va subiendo, que no se trabe ninguna rama. Recuerden siempre que es todo a través de guía, la guía no podemos perderla. Y después, bueno, esto es más parte técnica de cómo lo vamos retirando para dejarla en el lugar deseado. El lugar deseado va a ser una zona que tengamos un buen cuello, que no esté dilatado y que no estemos ocluyendo los ramos viscerales, en este caso las arterias renales, para no dejarlo en diálisis al paciente, en falla renal. Entonces, una vez posicionada la prótesis, tiene diferentes elementos de seguridad, diferentes pasos. En este caso vamos a, empezar la liberación lo posicionamos, empezamos a liberar el CAF proximal. Cada prótesis difiere de otra, de cómo lo hacemos. En este procedimiento, si bien vemos que estamos cubriendo las arterias renales, sí vamos a poder bajarla después un poquito, pero no podemos subir más. Entonces, en este momento lo dejamos un poquito más alto de lo deseado y después lo vamos posicionando con control radioscópico angiográfico. Una vez que logramos la posición deseada, retiramos los elementos de seguridad y terminamos de liberar la prótesis. En este caso ya el procedimiento se da por concluido completo. Retiramos todos los materiales y obviamente siempre tenemos que hacer un control de ver cómo quedó nuestra prótesis. Entonces, este es un control, justo lo hicimos la semana pasada, es exactamente el mismo dispositivo que le estoy mostrando, en el cual tenemos un catéter tipo pigtail, que es el cola de chancho, que es multilumen, tiene muchas perforaciones para una mayor cantidad de inyección de contraste. Conectamos la bomba que habíamos hablado al principio y hacemos el control para ver si está, si hay fuga, no hay fuga y si están los vasos viscerales permeables. Inyectamos contraste, vemos las dos arterias renales en la mesentérica, no vemos ninguna fuga y el aneurisma está excluido. El flujo sanguíneo va por el interior de la prótesis y ya, no hacia el saco aneurismático. Se los vuelvo a pasar otra vez para que lo vean un poquito más. Yo los voy a pasar lento. Ahí vemos las dos arterias renales, la derecha y la izquierda. Esa que sale oblicua es la mesentérica superior, hacia la derecha. No vemos ningún
leak, digamos ninguna fuga, y con las dos ramas para armas ilíacas permeables. Este procedimiento, bueno, es el correcto. ¿Cuándo hacemos cómo lo controlamos? Lo controlamos mediante tomografía, angiotomografía nuevamente. ¿Cuándo? Al mes, generalmente a los 3 meses, 6 meses y al año. Y bueno, este es un caso en realidad, otro caso un poquito más complejo, en el cual le tuvimos que poner stent a las renales para no cubrirlo con la colocación de la endoprótesis. Este es un aneurisma que está prácticamente sin cuello. Entonces, ¿cuándo está indicado tratar un aneurisma por vía endovascular? Está indicado sobre todo cuando, que la indicación igual para todos los aneurismas, cuando son mayores a 5 o 10 centímetros de diámetro antero-posterior, en paciente con elevado riesgo cardiovascular y o respiratorio. Paciente que es joven y que, digamos, tiene un riesgo cardiovascular aceptable, todavía la cirugía abierta sigue siendo una muy buena elección. También está indicado hoy en día en aneurismas inflamatorios, que es lo que antes le llamaban aneurismas micóticos, es una especie, digamos, un grupo especial de aneurismas en el cual hay una gran inflamación a nivel retroperitoneal que a veces lo hace inabordable y se da de elección el tratamiento endovascular más que el abierto. Y siempre tenemos que evaluar la anatomía. Pese a toda la tecnología que hay, todos los dispositivos en el mercado y demás, hoy en día aproximadamente un 80 o un 85% de los casos lo podemos hacer, si el paciente lo necesita, por vía endovascular. Todavía hay un 15% que no hay forma de resolverlo por vía endovascular por la anatomía propia del aneurisma, por las angulaciones o por malos accesos, porque las ilíacas son muy pequeñas, digamos de bajo calibre, y no permiten subir la prótesis. Complicaciones de este procedimiento, bueno, como todo procedimiento vascular, cardiovasculares, sobre todo a nivel de infarto o ACV, respiratorias, esto generalmente cada vez menos porque lo hacemos con anestesia raquídea o con local asistida, los accesos inguinales, no hace falta hacerlo con anestesia general. Renales, bueno, de acuerdo a la función renal previa del paciente y la cantidad de contraste que hayamos inyectado en el procedimiento, también con una correcta colocación de la prótesis de no ocluir las renales, no dejarlo en falla renal. Isquémicas, sobre todo por eso hacemos el control final, pero bueno, que no haya una oclusión de una de las ramas de la prótesis porque va a tener una isquemia de la pierna, o cuidado con el cateterismo y demás, ser lo más sutil posible para evitar el riesgo de embolias. Hemorragias y lo que se llama fugas, que es endoleak en inglés, que bueno, esto es bien típico del procedimiento en sí. Hay diferentes tipos de endoleak y nosotros, digamos, una vez que tratamos al paciente lo controlamos con tomografía posterior. Este es un caso de un paciente tratado hace 10 años aproximadamente, debe haber sido una de las primeras endoprótesis de Córdoba. El paciente conoce muy bien su patología, un paciente muy lúcido, en el cual él dijo que cuando se trató, no tenemos la tomografía previa, cuando se trató su aneurisma medía 5 centímetros. Le pedimos una angiotomografía control y aproximadamente está midiendo 9. ¿Qué pasó? El saco aneurismático siguió creciendo porque tiene un endoleak, una fuga. En el contraste, todo esto es saco aneurismático. Acá está la endoprótesis, estamos un poquito abajo, ya se está bifurcando, estamos a nivel de las ilíacas. Y acá vemos contraste. El paciente digamos, está teniendo una fuga. Hay diferentes tipos de fuga y después de tanto tiempo, digamos, de que ha sido tratado, todos sus primeros controles estaban bien el paciente, esto nos hace pensar en una endoleak de tipo 3 o 4. ¿Por qué? Ahí se lo voy a explicar. Acá están los diferentes tipos de endoleak. El endoleak tipo 1 es por una falla en el sellamiento proximal, después está el 1B, una falla en el sellamiento distal. Esto se reconoce cuando lo reconocemos, cuando terminamos el procedimiento y hacemos ese último control que yo se lo mostré. Si vemos una fuga, hay que tratarlo de inmediato. No puede quedar con esa fuga porque si no se sigue alimentando el saco, se produce el fenómeno de endotensión y se puede romper, pese a que tenga la prótesis adentro. Un endoleak tipo 2 son todos los vasos que en su momento eran afluentes de la arteria aorta. Son las arterias lumbares y la arteria mesentérica inferior en el caso de que sean permeables. Esto muchas veces es bastante discutible, muchas veces por ahí lo tratamos de manera expectante, lo vamos controlando con tomografía siempre y cuando no crezca
el saco neurismático. Son arterias de bajo flujo, se termina trombosando todo lo que es el saco y se termina ocluyendo la arteria y no pasa nada. Pero hay que controlarlo con tomografía. Y el Endo-Leak tipo 3 y 4, que es lo que estábamos hablando, es un poco lo que se está viendo ahora. ¿Por qué? Porque bueno, este es un procedimiento que es relativamente nuevo. La primera endoprótesis de aorta del mundo se hizo en el año 91, acá en Argentina, que bueno, la hizo el doctor Juan Carlos Parodi, Palmas y Barone, digamos. Eso cambió radicalmente el tratamiento del aneurisma de aorta. Digamos, es un procedimiento relativamente nuevo y muy dependiente de tecnología y desarrollo de la empresa de las prótesis. Los materiales que se usaban hace 10 años no tienen nada que ver con los materiales que estamos usando nosotros ahora. Pero por más que se hagan todas las pruebas de ida y por haber de laboratorio, una de las pruebas es tiempo. O sea, en realidad lo que se está viendo ahora es fatiga de material. O sea, los mismos materiales que se utilizaron en aquellas primeras endoprótesis se están desgastando y están teniendo fuga. El Endo-Leak tipo 3 es cuando hay una falla en el sellamiento de alguno de los componentes de la prótesis. Entre una cooptación de un segmento y otro tenemos una fuga. Y el Endo-Leak tipo 4 es por porosidad. El mismo material, el mismo componente de la prótesis se desgastó y empieza a transpirar, empieza a perder sangre. Entonces eso alimenta el saco y se termina, digamos, se puede llegar a romper. En estos casos hay que tratarlo y obviamente todo esto lo estamos viendo, es relativamente nuevo y bueno, hay diferentes tipos de tratamiento y bastantes discutibles. Y un caso especial, el Endo-Leak tipo 5, que acá no lo tengo, pero es el fenómeno de endotensión. Sigue creciendo el saco neurismático, parece que esté tratado y no vemos ninguna fuga. Por ahí, bueno, ese es bastante controversial y bastante difícil tratarlo. Eso es algunas complicaciones típicas del procedimiento. Y bueno, acá les dejo mi email por si quieren hacer alguna consulta por vía electrónica, lo que ustedes deseen. O si ustedes quieren hacer alguna pregunta ahora.